Hablar de la ineficacia de la reinserción social en México es tocar diferentes aristas que se encuentran concatenadas una con otra. En primer término, hablamos de los derechos humanos que han dejado de aplicarse dentro del sistema penitenciario. En segundo punto, es precisamente este sistema penitenciario que dista mucho de lo que la ley establece dentro de sus postulados para poder aplicar esta reinserción social. Y como tal, en materia constitucional nos referimos al artículo 18, párrafo 2, que establece los ejes de esta reinserción, que son el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud, la educación y el deporte. Finalmente, esta reinserción social toca una tercera arista que es el sistema penal o el sistema procesal penal. Y nos referimos en este sentido a esta reforma constitucional del 2008 que trajo consigo renovaciones al antiguo sistema inquisitivo que, como ya sabemos y lo he comentado en ocasiones anteriores, nos legó el príncipe Felipe II, mejor conocido como el príncipe papelero. Esto nació como un mecanismo judicial por escrito y por triplicado que duró más de 400 años vigente en México. Este sistema inquisitivo del que estoy hablando además era lento, derivado de que en primera instancia solamente Felipe II era quien realizaba los razonamientos jurídicos y normalmente tardaba meses en confirmar sus decisiones. Ahora bien, el derecho penal y el derecho procesal penal tuvieron avances significativos a partir de esta etapa de la humanización del delincuente. Chequé cómo se empezó a considerar y preguntarse los motivos que habían hecho llegar a la conducta ilícita al delincuente. Las escuelas penales tuvieron entonces una repercusión a nivel mundial y también ocurrió en nuestro país. Además de la inclusión del sistema inquisitivo, se introdujeron ciencias y disciplinas auxiliares para dar forma a la readaptación y la reinserción social. Cada país tiene determinaciones como la cultura, la socialización, su sistema jurídico, las escuelas, los sistemas económicos, religiosos, que además establecen las formas en que sus habitantes interactúan. Y en el campo penal ocurre exactamente lo mismo. Se castiga al sujeto con distintos objetivos. Sin embargo, existe una constante. La pena, independientemente de su severidad, todas las penas tienen que tener funciones. La penología surge entonces como una ciencia necesaria para ocuparse del delincuente con los fines de corregir, reformar, rehabilitar, relegar e incluso confinar a ese justiciable, a ese delincuente, por lo que es posible además señalar que esta ciencia también busca reprimir la criminalidad. Por lo tanto, la estructura de la pena tiene que ir acompañada de otros elementos como la organización de las prisiones, el castigo y, en su caso, incluso el tratamiento del delincuente. Pero hablar de reinserción social no es tan sencillo, y es que aun y cuando existen ciencias y disciplinas como la psicología, la criminalística, criminología, antropología y, por ejemplo, también la medicina forense, entre muchas otras periciales, ciertamente pueden llegar a oponerse a los fines del derecho procesal penal y la propia reinserción. Es cierto, este derecho procesal penal busca la administración de justicia en la que se pretende la regeneración del delincuente con el objetivo de reinsertarlo a la sociedad. Y para llegar a ese fin, se decide aplicar los tratamientos necesarios durante la compurgación de la pena, o sea, durante el tiempo del encierro. Y aquí encontramos la primera problemática. El derecho penitenciario funciona como resultado del principio de proporcionalidad, la proporcionalidad de la pena, que significa que el delincuente tiene que ser regenerado por medio de los ejes de ese artículo 18 constitucional durante el tiempo que esté compurgando su castigo. Pero si la regeneración no se logra durante ese periodo, tampoco es posible extender más su sanción privativa de libertad o su encierro. Por tanto, el eje que contiene a los demás no se ha cumplido. Hay otro factor, un segundo factor que imposibilita la reinserción social y que es la voluntad. Hay que recordar que el eje base del derecho penal es justamente la voluntad, ya que a partir del dolo y la culpa es posible establecer la culpabilidad para realizar un ejercicio previo de punibilidad a solicitar para el justiciable por el fiscal o por el Ministerio Público. Y en el caso del sentenciado, una vez que se ha dictado la pena, si éste decide no cambiar, será imposible lograrlo tratando de convencerlo.
¿Por qué? Porque nadie puede cambiar de personalidad. Otro factor que también es importante eh, es la ineficacia de la reinserción social. Y es que es el núcleo en el cual el justiciable se desarrolló socialmente. Eh, Su grupo social es muy interesante de analizar. ¿Por qué? Porque existen relaciones sociales que en determinados lugares son considerados como usos y costumbres normales y aceptados por la generalidad. No obstante, en un lugar lejano pueden significar una conducta que, al contrario, puede ser inaceptable o incluso delictiva. Por ejemplo, también es posible que aún y conociendo el significado del hecho ilícito, la persona decide realizarlo porque ha sido la forma de relacionarse que durante toda su vida le ha funcionado. Uno de los sociólogos más prominentes, que es Emil Durkheim, afirmaba que el delito es un proceso social normal. ¿Por qué? Porque pertenece a las aristas que conforman a una sociedad y además tiene un valor. El delito tiene un valor. En este punto, hay que señalar que ese valor puede representarse en el lugar de quien lo esté utilizando. En el caso del delincuente, le sirve para obtener el fin que le ha llevado a delinquir, mientras que en el caso del Estado, se utiliza como un medio para legitimar su poder y el castigo que puede infligir legalmente como una pena ejemplar. La reinserción social, entonces, forma parte del conjunto de mecanismos que regulan la actuación del sistema penal con el objetivo de retroalimentarse y además de mantener un poder constante de egreso de reos que tienen que alcanzar su libertad con la característica principal de haber sido despersonalizados luego de su encierro. Y por otro lado, los sujetos que forman parte de estructuras de poder y que cometen delitos por los que no serán juzgados. El Estado, entonces, es incapaz de reinsertarlos toda vez que son parte de este. Pero hablemos entonces de la ineficacia de estos ejes de la reinserción. Y es que en nuestro país la reinserción social dista de ser lo que la Constitución Política y la Ley Nacional de Ejecución dice que es la reinserción. Napoleón Bonaparte decía, es más fácil crear leyes que hacerlas cumplir. La realidad de las prisiones, luego de la reforma constitucional del 2008, ha permitido, entre otras cosas, la inclusión del sistema de administrativización penal que permite la negociación de la reparación del daño. Y entonces acreditamos aquel dicho de Napoleón, en donde es más fácil crear leyes que hacerlas cumplir. Y si al final al Estado le importa mucho más el que se le pague una, un ajuste económico en lugar de tener que mantener a un reo dentro de la prisionalización, pues comenzamos a entender justamente este sistema de administrativización penal. Y es que el derecho público originalmente implicaba una subordinación del gobernado al Estado. Por tanto, era posible aplicar taxativamente esa norma penal, es decir, se imponía una sanción mixta que consistía en la privativa de libertad y una pecuniaria, o sea, una sanción económica para la víctima y la multa que también se debía pagar al Estado. Independientemente, cuando tomamos en cuenta la fusión de este derecho público con el derecho administrativo, que se preocupa principalmente por la recaudación de multas del orden civil, se forma una nueva costumbre penal. En esta nueva costumbre se refiere la negociación de la sanción y ello da como resultado el pago de una cantidad de dinero a manera de reparación del daño, pero se deja de lado la pena privativa de libertad y el daño que se ha generado realmente a la víctima. Es aquí donde el Estado mexicano principalmente establece un doble discurso penal, en el cual se pretende primero y aparentemente una protección constitucional incluyente. Hablamos de una utopía en la que se pretende abarcar la reparación integral del daño de la víctima o del ofendido, la reinserción social del delincuente y la demostración de poder y legitimidad de los derechos humanos. Independientemente de las intenciones de la ley, la práctica es diametralmente opuesta al derecho positivo. Dicho de otra manera, mientras se tiene un artículo constitucional que establece ejes de reinserción social para los reos que compurgan la sanción, hay delincuentes que difícilmente van a tener un ingreso a un centro de reinserción social, o sea, un penitenciario, a un penal. Es aquí donde tenemos que distinguir entre la norma jurídica y la norma política.
La norma jurídica está dirigida a los sujetos que no tienen la capacidad económica para negociar una sanción, razón por la cual tienen que pasar un tiempo privados de su libertad. Y entre ellos es posible distinguir a las personas de bajos recursos económicos, personas de grupos étnicos o de pueblos indígenas, o personas que han sido designadas por el propio Estado como delincuentes políticos. Por ejemplo, aquellos que han sido objeto de tortura, malos tratos o incluso aquellos sujetos que siendo servidores públicos y habiendo cometido el delito de tortura son imputados por no pertenecer a los grupos que se rigen por esa norma política. En el segundo tipo de norma, la norma política, se encuentran aquellos que conforman los grupos de poder político, es decir, esos que forman parte del Estado, que derivado de las propias definiciones de la norma penal sustantiva, se establecen en grupos de tres o más personas con el fin de delinquir de manera permanente, configurándose así la famosa delincuencia organizada. Sin embargo, hay que tener en claro que estos grupos son difícilmente sancionados por el tipo de engranaje o de rizoma que logran integrar mediante las negociaciones de poder o transacciones ilegales que realizan. Derivado de ello, para lograr los cometidos, como la realización de delitos de tortura o algún otro delito, se utilizan a sujetos de estructura pública, es decir, a servidores públicos sin poder político para que ejecuten esos delitos. Por tanto, es mucho más sencillo que un secretario de Estado pueda ordenarle a un servidor público que ejecute una orden consistente en algún delito, como lo podría ser la tortura. Dicho de otra manera también, los sujetos que forman parte del Estado en modalidad de delincuencia organizada utilizan esa capacidad de mando para que los servidores públicos de estructura no política, como por ejemplo ministerios públicos, cuerpos de policía, Guardia Nacional o Ejército, realicen y ejecuten esos delitos que ellos mandan. En ese sentido, la estructura se vuelve piramidal. En primer término, el Estado se legitima a sí mismo ordenando la inserción de nuevas normatividades inclusivas y posteriormente ordena a sus cuerpos represivos la tortura y la desaparición de aquellos que puedan representarle una amenaza. Posteriormente ordena la judicialización de la investigación y enjuicia a esos cuerpos policíacos o del ejército y aplica sanciones privativas de libertad. Luego entonces, la reinserción no cumple su objetivo, porque en principio los sujetos que cometen el delito de tortura lo hacen principalmente por cumplir órdenes superiores. En calidad de autores mediatos, ejecutan ese delito y se les impone una sanción y no se cumple con la reinserción social. Mientras que en el caso de las estructuras políticas que ordenan ejecutar el delito de tortura y desaparición forzada, difícilmente se les va a iniciar una investigación penal. Ahora bien, esa reinserción social no solamente se ajusta a la tortura y delitos similares, sino a cualquier otro delito por el cual se compurgue una pena privativa de libertad. No obstante, los ejes de reinserción social realmente no cumplen su objetivo. En México, el artículo quinto constitucional contiene la garantía de libertad de trabajo en la cual es posible dedicarnos al oficio, arte, industria o profesión que nos acomode, siempre y cuando sea lícita o no esté prohibida por una determinación judicial. Y en ese término hay que indicar que como el principal eje para la reinserción social dista de cumplir su objetivo, ya que en los centros de reinserción es posible realizar una actividad laboral, pues esto, sin embargo, nos lleva a decir que no existe la posibilidad de forzar a un reo a hacerlo, por considerarlo violatorio de sus derechos humanos al relacionarlo con los trabajos forzados. Si bien es cierto que existen programas carcelarios con el objetivo de promover actividades laborales, también es cierto que la paga no es equivalente al trabajo, por lo que muchos prefieren no dedicarse a ninguna actividad laboral. Hablamos de los reos. Hay que tener en cuenta que al cumplir la pena van a ser reincidentes en cuanto a algún delito y van a reingresar en algún momento. Otros más, simple y llanamente, no van a aceptar el poco dinero que van a ganar en un trabajo lícito. En el caso del trabajo es particularmente ejemplar para demostrar la falacia de la reinserción, ya que en caso de que un reo se capacite en algún trabajo optativo dentro del penal,
Luego de cumplir su pena y reintegrarse socialmente, le es mucho más difícil conseguir una actividad laboral o establecer un trabajo propio. En primer lugar, porque si intenta conseguir un trabajo como servidor público, es el mismo Estado quien le requiere como un requisito indispensable una carta de no antecedentes que confirme que no ha sido sentenciado por algún delito. Ello es un requisito para contratarlo. Esa situación que te comento debería ser considerada en sentido contrario, porque si el Estado ha indicado que el trabajo y la capacitación para el mismo es un eje que indica que ese reo fue reinsertado positivamente, la carta de no antecedentes penales no debería solicitarse. En su lugar, tendría que pedirse una carta de reinserción social que le acredite como una persona apta para laborar en la actividad en la que el Estado le ha capacitado. Si esa reinserción social funcionara como el Estado dice que funciona, el sistema penitenciario sería autosustentable y entonces dejaría de depender del erario federal o del erario local. Si los reos estuvieran en sistemas de capacitación constante y se realizaran los acuerdos necesarios con empresas privadas y de inversión del propio Estado, estos, estos penales no requerirían dinero pasivo para mantener a los reos. Por el contrario, serían centros de reinserción quienes, utilizando esa economía del cuerpo que mencionaba Michel Foucault, utilizarían a ese sujeto de manera ejemplar para visualizarlo socialmente como útil al propio Estado. Lo convertirían entonces los penales en un hombre productivo y no en un ser estigmatizado que es un gasto y al final una fuga de dinero. En el caso del deporte, por ejemplo, las actividades propias de la halterofilia, levantamiento de pesas, gimnasio, son particularmente aceptadas, pero no con el objetivo de la reinserción social dentro de los penales, sino más bien de mantenerse físicamente aptos para resistir y en su caso rechazar algún ataque de otros internos. Los motivos hay muchísimos: enfrentamientos de cárteles rivales, negativa de cobro de piso, venganzas personales, intimidación o simplemente establecer liderazgos entre los más importantes. Otro más de los ejes fallidos de la reinserción es la salud, que se encuentra íntimamente relacionado con el deporte, ya que las condiciones de peligro que se viven en prisión se suman a las de insalubridad que imperan dentro de las celdas. Existen condiciones de marginación y de sobrepoblación al interior. Por ejemplo, en las celdas planificadas para 2 reos conviven hasta 14. Duermen amarrados a las rejas con cuerdas en posición vertical y a estos sujetos se les conoce como los amarrados o los vampiros. Hay otros que duermen debajo de las planchas de concreto y son conocidos como los enterrados. En las celdas hay cucarachas, eh, están hechas las planchas donde se acuestan de concreto, lo cual también genera daños al sistema respiratorio y pues el hacinamiento también genera problemas psicológicos en los internos. Otro más de los, eh, Otro más de los ejes de la reinserción es la educación. También es fallido. Las prisiones son llamadas las universidades del crimen y es que en ellas hay catálogos de delitos muy amplios. También son las nuevas formas de delinquir dentro de los pabellones. Por ejemplo, se introducen teléfonos celulares y todo esto ocurre bajo la tolerancia de los guardias o custodios. Los reos hacen llamadas para extorsionar mediante engaños o amenazas en llamadas al azar. Uno de estos modos de extorsionar se llama el chillón, en el que se simula ser un pariente de la víctima en problemas o se simula ser un secuestrador que tiene cautivo a un pariente. Y en el último caso pueden hacer pensar a la víctima que ganó un concurso y le requieren un pago simbólico para que le puedan depositar su premio. Bueno, la reinserción social en México es inexistente en la mayoría de los centros penitenciarios. Por ejemplo, el caso de uno de los 17 centros de reinserción en Nayarit, donde en el 2016 la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe anual
determinó que carecía de todos los ejes de reinserción social por tener un gobierno autónomo y en manos del crimen organizado, tal cual te lo estoy comentando. Y te repito el dato, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el informe anual de 2016 y es uno de los 17 centros de reinserción en Nayarit. Este penal tiene una situación que no es realmente tan diferente de algunos otros del país. Por ejemplo, ahí se realizaban actividades como el soborno para establecer locales comerciales. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, a las tienditas. O bien se utilizaban cantidades de dinero para acceder a una renta ilegal de celdas y camas que costaban aproximadamente 10,000 pesos. En Huixtla, en Chiapas, la situación no es tan distinta si analizamos y revisamos los informes de esta comisión que pertenece precisamente a este tipo de cárceles, en donde incluso podemos identificar precisamente en Huixtla que está la nota más baja, porque imagínate un centro penitenciario local con un solo custodio, con instalaciones que no son las de un centro de reinserción, sino más bien es una casa particular sin rejas que fue adaptada por los habitantes de ese lugar y además con ese mismo apoyo social, cuando alguno de los internos se escapa, son los habitantes quienes ponen de nueva cuenta al sustraído en la instalación de ese centro penitenciario, pues acondicionado, tal cual te lo estoy comentando. Los ejes de la reinserción social, entonces, se aplican con dos objetivos. El primero de ellos es justificar la actividad del Estado como un garante incluyente y además como un revisor de derechos humanos. Pero en segundo lugar, se utilizan para legitimar la actividad como ente dominante. Estos ejes forman parte del discurso del Estado que busca equilibrar socialmente a los más desprotegidos y darles a través de esa dialéctica una norma que los coloque en un lugar dentro de lo equitativo.